Y arrancamos con la información y con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, que es sobre el uso de plástico en Costa Rica y bueno, este proyecto que condiciona ahora pues el uso de plástico de un solo uso, valga la redundancia. Para ampliarnos sobre este tema tenemos a Angie Ramírez de la Cámara de Plástico. También se van a ir uniendo pues diferentes voces al respecto para tratar lo que es este tema. Muy buenos días, Angie. Bueno, mucho se ha hablado con respecto a esto en nuestro país. Hay diferentes proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa para reducir el uso de plástico de un solo uso. Y la Cámara de Plástico también estaba preocupada un poco sobre lo que es la pérdida de empleos que esto podría generar. Tal vez si empezamos con este punto en específico. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En realidad, en el sector del plástico en general, la mayor preocupación son en dos vías. Una, en la efectividad de estas propuestas a nivel ambiental, y otra, la afectación que puede haber en el sector en general, en el empleo que hay. El sector del plástico brinda más o menos alrededor de 14,000 empleos directos. Esto significa que cuando existen algunas iniciativas de prohibición, lo que nosotros proponemos o decimos es abordarlas desde todo el ámbito, es decir, la parte social y la parte ambiental. Nosotros sí creemos, y lo hemos dicho repetidamente, que hay un problema grave de contaminación y gestión de residuos. Es decir, no tiene por qué haber ni un solo plástico, ni un solo otro tipo de material dentro de los mares y los ríos. O sea, no tiene por qué haberlo. Sin embargo, hay cerca de 440 toneladas, ¿verdad? Sí, en realidad, vamos a ver, los residuos en general en el país andan alrededor de 4,000 toneladas. Más o menos un 11% corresponde a plástico. De eso se recicla muy poco, 6%. Y ahí es donde nosotros apuntamos una solución enfocada en lo que es economía circular. ¿Eso qué se refiere? Estábamos acostumbrados a una economía de compro, uso y desecho. La nueva economía circular lo que hace es cerrar el ciclo. Entonces decimos, produzco con la mayor cantidad de recursos, haciéndolo muy eficiente en temas de energía y consumo, lo fabrico, lo utilizo y esa forma de fabricar tiene la predisposición para ser reciclado y para ser reutilizado. Entonces, al final de la cadena, cuando lo que no puedes reutilizar se vaya precisamente a reciclar. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Lastimosamente en el país se recicla muy poco, pero no es por poca voluntad del sector. En realidad la industria del reciclaje tiene capacidad. Nosotros tenemos asociados con plantas que tienen capacidad instalada de más de 5,000 toneladas, pero ahorita, por ejemplo, están procesando plástico reciclado de 3,000 al orden de 2,000 toneladas. Entonces, lo que nosotros vemos es que, si bien es cierto, hay un problema, podemos generar una solución integral que ya vaya enfocada también a la generación de empleo. ¿Por qué? Porque para clasificar una tonelada de plástico se necesitan por lo menos 4 personas para clasificarla, limpiarla, gestionarla. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Por qué no enfocamos los esfuerzos hacia una economía circular que promueva el sector de la industria del reciclaje? Y ahí vemos una oportunidad de empleo, inclusive de generar empleo en un momento en que el país pues, requiere de ese incentivo a la industria para poder generar empleo, ¿verdad? Claro, vamos ahora sí a ir a una información que teníamos preparada sobre este tema, y es que los diputados echaron marcha atrás y no prohibieron las bolsas de un solo uso en el proyecto de ley. La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa echó marcha atrás este miércoles en su decisión de prohibir las bolsas plásticas, entre otras medidas prohibitivas, en uno de los proyectos que persigue disminuir la producción de plásticos en el país. Esto luego de que el diputado proponente del proyecto, el social cristiano Erwin Macís, convenciera a una mayoría de sus compañeros de la comisión a volver al texto original, el cual es cuestionado por ambientalistas por considerarlo complaciente con el sector industrial. Pero Macís defiende su tesis de que la iniciativa es potable políticamente y es un paso para mejorar. Yo creo que en el momento en el que se encuentra el país también es importante cuidar los trabajos que tenemos. No podemos tomar decisiones o que causen un impacto a lo que ya tenemos, y más bien tenemos que generar más fuentes de empleo. Entonces el proyecto tiene esa vocación, avanzamos bien, falta la mitad de las mociones y falta además de que pase por plenario, ¿verdad? Tesis que no comparte Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente.
Vega impulsó sin éxito medidas más restrictivas dentro del proyecto de Macís. Habíamos avanzado en establecer prohibiciones para los plásticos de un solo uso, habíamos propuesto si querían catalogarlos y hacer un listado para que no se dejara libre interpretación, se habían prohibido los oxo-biodegradables, que son un plástico totalmente contaminante, se había hablado de la responsabilidad extendida del productor y de la categorización del plástico como un residuo de manejo especial, logrando que las personas que producen plástico se hagan responsables de ese plástico y varios ajustes más en ese sentido que lamentablemente hoy decidieron echar atrás. Al final, la comisión solo adicionó la prohibición total de las pajillas, y no solo en bares y restaurantes, sino en todos los negocios, decisión que se adiciona a otras restricciones menores que tiene el proyecto. No, sí establece prohibiciones a las bolsas que no se puedan volver a utilizar, esa limitación queda ahí establecida. Y también queda establecida la limitación de pajillas, también queda establecida una limitación de que no se puede comercializar plásticos de un solo uso en el gobierno. Es decir, es un proyecto, es una herramienta jurídica, tiene que ser complementada con otros proyectos. Macís aseguró que hay que darle tiempo a la industria y que ella misma ya está haciendo los cambios para dejar de producir plásticos. La Comisión de Ambiente también discute otro proyecto, pero de Paola Vega, que propone un impuesto a la industria del plástico. Bien, como veíamos en la información, Angie y también don Eric Gulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, bienvenido a la mesa de la revista. Queda un poco como inconcluso ahí el entendimiento de si se prohíbe o no el uso más bien en las bolsas de plástico de un solo uso. Las pajillas sí queda pues ya determinado que no, pero también está haciendo fila el proyecto de Paola Vega, que es un poco más tajante en ese tema, en el que sí se prohibiría totalmente el uso del plástico. Vamos a ir con usted y ya casi venimos con don Eric también, la posición por parte de los consumidores. Bueno, sí, en realidad sí hay una prohibición, digamos, si ustedes tienen la oportunidad de observar el proyecto de ley, sí hay una prohibición, lo que no hay es una prohibición total. Anteriormente el proyecto presentaba una prohibición total a las bolsas, quiere decir que incluso las bolsas que ahorita se comercializan en todos los supermercados, que son llamadas reutilizables. Sí, las verdes, que es un material diferente, esas también quedan prohibidas. Es que en realidad son plásticas, lo que pasa es que es otro material, ¿verdad? Originalmente las normales, por así decirlo, las convencionales que son como de maniqueta, ¿verdad? Tipo camiseta, son de polietileno. En cambio, estas otras son de otra forma de procesamiento o de polipropileno. Entonces, tal vez hay una confusión en eso porque en realidad cuando quieres prohibir todo, no das chance o no das oportunidad al consumidor de que pueda utilizar estas que se llaman pues, más ecológicas. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Que con estas nociones se modificó con el proyecto de Erwin Macís, que da opciones. Entonces, limita a las que son reutilizables, las que tienen un porcentaje reciclado, las que tienen una densidad o un grosor en específico, es decir, que no se te rompan cuando estás llevando algún tipo de peso, y adicionalmente permite las que son biodegradables. Entonces, eso a nivel de la industria, y se ha querido tal vez decir que complace, pero no es que complace, es que nos permite una reconversión. Es decir, todas las empresas que se dedican a hacer bolsas pueden reconvertirse y no desaparecer, ¿verdad? Es decir, pueden enfocarse hacia otro tipo de producto que sea más amigable con el ambiente, que permita la reutilización, y entonces lo que hacemos es una migración, pero no hacemos una prohibición total. Yo creo que eso es una oportunidad tal vez para enfocarnos en que no es que es una prohibición total, sino que más bien lo que es una regulación en cuanto a las bolsas. Igualmente con las pajillas quedan totalmente prohibidas. Y lo que son botellas lo que hace es estipular una responsabilidad, una obligación dentro de 5 opciones para que el industrial o el empresario pueda adoptarla, ya sea apoyando programas de gestión de residuos u otra serie de opciones que tiene el proyecto. Básicamente son esas 3 prohibiciones, por así decirlo. Le damos la bienvenida a don Eric Gulate, Consumidores de Costa Rica. Muy buenos días. Don Eric, desde el punto de vista del consumidor como tal, ¿verdad? Estos cambios que se generan con respecto al uso del plástico, ¿cuál es la percepción que se está teniendo desde la arista de ustedes? Y también, ¿necesitaría el consumidor un cambio totalmente de cultura? Sí, mire, buenos días. Efectivamente, para nosotros el tema ambiental es fundamental, en el tanto el consumidor pueda tener opciones cada vez más amigables con la naturaleza para poder realizar un consumo que se denomina responsable. Eso sí,
debe darse acompañado de dos cuestiones que desgraciadamente no se tocan en estos proyectos de ley. Uno, que es un proceso de educación y de información. Ahora se estaba hablando, bueno, de diferencias en el tipo de producto que más bien causan confusión a los mismos legisladores. Eso también causa confusión en el consumidor y a la hora de decidir si se utiliza o no se utiliza el producto, en realidad no hay información real en el mercado ni una información que le permita a la gente decidir. Y el otro tema, la gestión de desechos, que tampoco se toca acá. Al final de cuentas, nosotros conocemos de agrupaciones y de personas que quisieran apoyar con el tema del reciclaje, por ejemplo, a nivel de desechos, pero bueno, eso no existe en nuestro país. Sencillamente, a pesar de que usted llegue y empiece a echar los plásticos en una bolsa, orgánicos en otra bolsa, etcétera, al final todo va al mismo camión de la basura, va al mismo botadero, y eso hace y eso anula lo que el consumidor puede realizar a la hora de, en su casa, realizar esa separación de desechos. Eso tampoco se toca en el proyecto de ley y nos parece que es un tema fundamental que queda por fuera y que anula cualquier esfuerzo que se haga desde el punto de vista del consumo. Reitero, porque a la hora de generar la basura y generar el desecho, no existe una posibilidad real para que yo pueda, como consumidor, contribuir con el ambiente, porque reitero, todo va al mismo camión de basura y al mismo botadero. Sí, hace falta que sean, en este caso, los municipios, que son los encargados de este servicio también, enfocarse un poco más en el tema del reciclaje, porque, por ejemplo, bueno, yo reciclo en mi casa, pero yo tengo que buscar el lugar, el centro de acopio, donde ir a llevar eso, y es una iniciativa de cada persona. Hay otras personas que, no, como dice usted, todo lo puede que lo separen, pero en el camión de la basura todo va junto. Entonces, las municipalidades deberían también de tener un programa de reciclaje un poco más fuertes. La respuesta debería ser integral, es decir, al final de cuentas nos estamos centrando en un único tipo de producto, en el plástico. Nos parece que más por un tema de ruido a nivel de ambiente, en términos de lo que va al mar, de lo que le hace a las especies marinas, etcétera, pero esto no genera una respuesta integral, que es lo que necesita el consumidor frente a la gran pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los desechos? Actualmente la respuesta es, lo echo en una bolsa de la basura, que al final de cuentas es plástica, lo termino dejando para que el camión se lo lleve y todo va a dar al mismo botadero. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad total? En este caso, podríamos decir del gobierno, de poder dar esa educación en el tema ambiental y también una respuesta para que los consumidores tengan cómo separar sus residuos. Miren, para nosotros, ya que la iniciativa ha venido partiendo de la Asamblea Legislativa, debería ser en ese foro en donde se plantea una solución integral al tema de desechos, en donde se planteen responsabilidades para el Ejecutivo en materia de educación al consumidor, donde se planteen responsabilidades para las municipalidades en cuanto a cómo utilizar o cómo terminar con esos desechos que hace el consumidor y que nos permita en realidad como consumidores colaborar con la protección del ambiente. Angie Ramírez de la Cámara de Plástico, desde hace un tiempo para acá es evidente que la cultura costarricense ha ido cambiando, hay gente que está reciclando más, hay gente que está dejando de utilizar tanto plástico, por ejemplo, en los supermercados y bolsas. ¿Tienen ustedes registro de que se haya dado alguna baja en el consumo, en la producción? ¿Esto ha implicado despedir a algunas personas? Bueno, en realidad esa información se la puedo decir. Nosotros sí hemos tenido registro de empresas que ya han ido cerrando, por lo menos líneas de producción, lo que antes eran pajillas o lo que se le denominaba, digamos, desechables, y otras líneas relacionadas con lo que iba ligado con estos productos. Sí hay empresas que han cerrado, sí, porque algunas se dedicaban solamente a eso. Yo creo que el tema de la migración que ha hecho o la conciencia del consumidor claramente hace una demanda en el mercado que no todas pueden estar preparadas, ¿verdad? Generalmente las pequeñas y micro no pueden tener la misma forma de respuesta o la misma reacción ante estos cambios. Entonces sí ha habido una afectación inclusive antes de que pasen estas leyes, porque estas leyes no han pasado. Antes de esto ha generado pues una incertidumbre en el sector. Realmente lo que tiene el sector es que no sabe para dónde apuntar.
porque a veces hay unas que sí están permitiendo compostables, por ejemplo, otras no, otras prohíben, incluso hay propuestas de impuestos a los reciclados, entonces hay como una distorsión hacia dónde, entonces eso genera en el empresario una incertidumbre, se estancan lo que son las inversiones y las nuevas contrataciones de personal, porque claro, hay como una merma en las ventas, entonces la cautela lo que premia, más en la situación de en este país como está en este momento en temas de economía en general, ¿verdad? El sector del plástico no queda pues afuera. Sin embargo, hay fenómenos interesantes, hay algunos que nos comentan que, por ejemplo, venden menos lo que son bolsas de supermercado tipo camiseta, ¿verdad? Las que se entregan, pero empiezan a incrementar ventas en bolsas de basura. ¿Por qué? Porque la gente utilizaba las bolsas de supermercado como para sus basureros. Entonces, como le explico, es una afectación, pero ahí la gente se acomoda, porque al final de cuentas la gente necesita cargar sus alimentos o sus compras y a veces no necesariamente tienen la forma de llevarlos. Me comentaba personalmente una amiga, me dice, fui a comprar al supermercado y se me olvidó la bolsa reutilizable. No pude terminar de hacer mis compras porque no tenía cómo, ¿verdad? Entonces es una cuestión de que si, por ejemplo, a mí me facilitan como consumidor, lo decía don Eric, poder llevar yo mi bolsa que ya tengo en mi casa, la llevo, me la reciben en algún lugar o simplemente me la recogen, por así decirlo, en la municipalidad como debe ser, separado, porque realmente la ley existe. Yo sí quisiera decir que la ley GIR, que la ley de gestión de residuos, existe y da sus responsabilidades. Lo que pasa es que hay limitantes para cumplirla, entonces no siempre es tan fácil llegar y separar y que la municipalidad recupere todo, ¿verdad? Y cada municipalidad tiene sus propios mecanismos. Entonces, yo sí lo que comentaba o lo que comentábamos era que es importante. El tema yo no creo que sea ni tema del consumidor, ni tema del gobierno, ni tema del sector privado. Yo creo que es un tema en conjunto. Y cuando hablamos de tema de conjunto es más complicado porque hay que poner de acuerdo a todo el mundo, pero hay que hacerlo. Y no podemos proponer iniciativas de ley que no estén alejando el sector privado, porque realmente nosotros creemos que tenemos parte de la solución. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento técnico del plástico, los diferentes tipos de plástico, cómo se reciclan, cómo no se reciclan. Esto es importante porque es parte de la solución. Angie, vamos a ver, uno de los principales problemas que genera el plástico es tantos años que dura en descomponerse. Por eso es que es tan controversial y que todos los esfuerzos se van a eliminar el plástico. Dentro de la industria de este material, ¿qué otras opciones se han vislumbrado o existen que no contengan tanto? No sé si es el polietileno el principal componente que hace que las bolsas duren tantos años en descomponerse y que vayan pues a los ríos, a los mares y a todos los lugares donde van a dar, que duran tantos años ahí contaminando. ¿Qué otras opciones hay para componer bolsas que sean menos, para fabricarlas menos contaminantes? En realidad, bueno, ahí sí te aclaro, en realidad el plástico no es contaminante. Es utilizado para hacer dispositivos médicos y empaques médicos y todo lo que son fármacos, precisamente porque aísla y tiene condiciones de barrera que no contaminan lo que contiene un producto. Entonces, en realidad, en sí no es contaminante. Lo que pasa es que no debe estar en los mares ni en los ríos. Es igual con el aluminio, el vidrio. De hecho, el vidrio u otros materiales, aquí no podemos pues, especificar, pero en general todos los materiales tienen mucho tiempo de degradación. Lo que pasa es que como seres humanos hemos ido fabricando sin tener conciencia de nuestra huella ambiental. Entonces, no llegamos y pensamos qué vamos a hacer para disponer este producto al final de su uso. En realidad sí ha habido, y si la industria ha optado por diferentes iniciativas, sí hay lo que son iniciativas en torno a lo que es compostable. Se ha desarrollado lo que son plásticos compostables, bioplásticos también, que reducen lo que es la materia prima virgen llamada, que es la materia convencional, entonces la extraes de lo que es vegetal. Sin embargo, nosotros hemos ido migrando. Lo que pasa es que también hay una ausencia de lo que son composteras, porque nosotros podemos con sector proponer plástico que se composte, pero ese plástico no es que se va a compostar. El que composta es como que se reutiliza. No, que se degrade fácilmente. Ah, okay. Por decirlo es fácilmente, no es fácilmente. Necesita ciertas condiciones de compostaje industrial que en este momento el país no tiene. Entonces, yo puedo hacerte y entregarte una botella que sea compostable,
pero ¿cómo la vas a disponer? Si realmente ese plástico va a llegar a un mar, así sea compostable y el sector de la industria promueva este uso para que se degrade o biodegrade, como se le conoce, no tenemos dónde colocarla en el país en este momento, porque al final lo vas a tener en un relleno sanitario, que es lo que ahorita está, o si ya tenés una mala educación, por así decirlo, lo vas a disponer en mares y ríos. Igual va a durar lo que tenga que durar. Entonces, nosotros sí creemos en reducción, ¿verdad? Personalmente yo le digo, si yo voy a una farmacia y me entregan una pastilla, es innecesario que me den una bolsa, por supuesto. Pero de ahí a hacer una prohibición total, cuando realmente lo que necesitamos es crear conciencia. Y eso nos queda muy lejos todavía. Y es muchísimo más caro este tipo de material que, Sí. como usted bien lo dice, no existe en el país Vieres todavía. que sí, vamos a verlo, generalmente lo que es el PLA, que es el ácido poliláctico, que es la materia prima de esto, y entre otros que son productos del almidón, ¿verdad?, el maíz y otros, ya es un desarrollo tecnológico, sí, tiende a costar casi 4 veces más una tonelada de estos de resina, o sea, de materia prima. Entonces, no toda la población podría estar adquiriendo este tipo de plástico. A eso iba con don Eric. Eso se traslada, ese costo se traslada al consumidor directamente. Sí, evidentemente, y no solo eso, sino que hay propuestas en la Asamblea que básicamente lo que hablan es de impuestos, y cuando hablamos también de impuestos todavía se encarece más el producto para el consumidor en momentos en los cuales los consumidores no disponemos de un sobrante en el presupuesto familiar como para poder invertir en este tipo de productos que al final de cuentas significan un peso fuerte en la economía familiar, sobre todo si no tenemos claro que ese esfuerzo que vayan a realizar las familias va a tener un premio para la naturaleza, precisamente por el tema del desecho. Incluso vean hasta qué punto el tema se las trae. Bien lo conversábamos acá. Bueno, ya no se dan las bolsas en los supermercados, que eran las que usábamos para los basureros en la casa. Entonces ahora hay que comprar las bolsas de plástico en el supermercado para usarlas en la casa. Entonces, al final de cuentas, ese aporte que se pretendía a la naturaleza, pues en realidad no se está dando, sino que más bien significa una erogación mayor para las familias, porque ahora tengo que comprarlas, antes me las daban. Por eso es que este tipo de políticas tienen que visualizarse desde el punto de vista integral, tienen que ver con temas de educación, tienen que ver con la forma en la cual se desecha, tienen que ver con una política que sea transversal a toda la administración pública y que involucre al consumidor, porque al final de cuentas a los consumidores o a los seres humanos se nos señala en nuestra condición de consumidores como quienes estamos llevando el planeta a la extinción por nuestros hábitos de consumo. Pero es que cuando en realidad no existen opciones y no existe educación, la gente no tiene otra vía que pueda utilizar para hacer ese consumo responsable que tanto se nos reclama. Bien, Jennifer, ya nuestra compañera periodista Katia Meneses se encuentra en una empresa fabricadora de plástico precisamente para pues visualizar un poco este tema precisamente que estamos hablando de cuáles son los componentes y cómo se produce el plástico. Adelante, Katia, buen día. EnfoRed es una empresa dedicada al reciclaje del plástico. Don Alan Hernández, quien es el gerente de planta de esta empresa, nos acompaña en este momento. Don Alan, muy buenos días. ¿Por qué para usted no es tan importante o no es necesario un proyecto de ley que prohíba las bolsas de primer uso? Sí, muy buenos días. Como decís vos, nos encontramos en MundoRep, una empresa de capital nacional dedicado al 100% al reciclaje del plástico. Para nosotros es muy importante esta labor que realizamos por todo lo que la rodea básicamente, empezando porque tratamos todo el desperdicio, la famosa bolsa de único uso o de primer uso que ahora le están dando guerra. Todas esas bolsas son recicladas aquí en nuestra planta. Nosotros tomamos todos estos desperdicios y los reprocesamos y los convertimos nuevamente en materia prima para ayudar en una infinidad de usos en la industria, en el comercio y en la vida diaria del mundo y de todos los costarricenses, por supuesto. Don Alan, sin embargo, vemos plásticos a las orillas de las calles, por todo lado vemos plástico, y esto ha sido una lucha de los ambientalistas para que comiencen a eliminar el plástico de uso para los costarricenses. ¿Usted cree
que falta una cultura en el país. Sí, nosotros como industria damos nuestro aporte, pero necesitamos la ayuda del ciudadano, de hacer una conciencia ciudadana, una conciencia de los entes municipales, una conciencia del gobierno central para ayudarnos a no prohibir el uso del plástico, sino más bien a incentivar para que el plástico sea reprocesado. ¿Cuáles son los plásticos que podemos procesar? Bueno, en realidad la gran mayoría de plásticos son reprocesables. Nosotros en esta industria procesamos básicamente dos tipos, lo que es el polietileno de alta y de baja densidad y el polipropileno. En otras palabras, la bolsa de uso común, la de supermercados, los empaques de diferentes alimentos, las cajas de los refrescos, los envases como los de la leche, como los de los jugos, y un sinnúmero más, la bolsa de basura, un sinnúmero más de elementos que tenemos en nuestras casas todos los días y que son reciclables, son reutilizables 1, 2, 3 y tantas veces como vuelvan a nuestra industria. Don Alan, ¿cuánto empleo genera usted con esta industria? Sí, nosotros en esta industria directamente, nuestra empresa tiene más de 50 personas directas y indirectamente son cientos de familias, tanto acopiadores como transportistas, como personas que venden suministros, accesorios. O sea, en realidad es muy grande la gente que se mueve a través de esta empresa y con la cual, como le repito, cientos de familias se ven beneficiadas con el tema del reciclado en Costa Rica. Sin embargo, decía usted anteriormente que se necesita la colaboración de las municipalidades. No están colaborando, no hay centros de acopio, no se está reciclando lo necesario entonces. Sí, en Costa Rica la mayoría de centros de acopio existentes son privados. O sea, se necesita más apoyo, como te digo, de los entes municipales. Hay gente que tiene ganas de acopiar, hay gente que tiene ganas de trabajar, pero necesitan realmente el apoyo de los gobiernos locales para que esto sea una realidad. Y por supuesto de cada una de las familias en sus hogares, porque ahí es donde inicia el tema del reciclaje, inicia en la persona. Don Alan, hay muchas personas que están desempleadas, un alto porcentaje en Costa Rica, más de 1 millón de personas que no tienen trabajo. ¿Podría ser esta una oportunidad, una opción para él? Por supuesto, y aquí estamos hablando del plástico. En el tema del reciclado general, sí hay mucho espacio para esto. Lo que se necesita es apoyo, como le digo, para poder hacer esto. Nosotros procesamos más de 400 toneladas mensuales. Es un pequeño, pero a la vez un gran aporte al sistema ecológico y a la parte económica de nuestro país. ¿Han tenido ustedes algún pronunciamiento con los señores diputados, también los ambientalistas? Ellos han estado aquí conociendo todo el proceso. Sí, por supuesto, nuestra empresa está de lleno, de hecho, nuestro gerente de producción y líder del área de reciclado está completamente involucrado en lo que es las PLAS, de donde estamos manejando y actualizando y ayudando a la gente a que conozca realmente cuál es el proceso y cuál es la lucha que se está dando en Costa Rica por el plástico. Este plástico que ustedes están reciclando y que están produciendo, ¿hacia dónde va? ¿Se queda en el país o se va hacia el extranjero? Sí, nosotros tenemos varias formas. Mucho del plástico, como le digo, se lo maquilamos a industrias que tienen desperdicio plástico en Costa Rica. Lo que recolectamos y lo que compramos también, tenemos un producto que en las tomas que ustedes hicieron se ve de lo que es el plástico negro, el plástico de contrapiso. Nosotros fabricamos un producto a base del 100% de materiales reciclados y también vendemos para la industria nacional. Muchísimas gracias a don Alan Hernández, quien es el gerente de planta de EMPORREP. Compañeros, esta es la información. Regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días. Bien, muchas gracias a Katia por la información y como lo hablamos, bueno, este es un vivo ejemplo, ¿verdad?, de lo que se está haciendo para modificar la industria. Realmente, bueno, este es un ejemplo de una empresa que se dedica a lo que es el reciclado 100%. Tal vez hay otras que no están tan visualizadas, que tal vez son más pequeñas, que se dedican a la bolsa de lo que llaman polietileno, la bolsa. De hecho, hay bastantes que se dedican a reciclar y a incorporar dentro de sus nuevos productos este material reciclado. Tal vez es importante mencionar que lo que se puede fabricar con este reciclado es un montón de otras opciones. No necesariamente una bolsa va a fabricar otra bolsa.
sino que puede fabricar ganchos, puede fabricar macetas, esquineros plásticos para los productos agrícolas. En realidad, teja plástica, incluso hay gente que hace madera plástica. En realidad, el país ha ido brotando de diversas iniciativas y estas iniciativas promueven que ese reciclado pueda incluso convertirse en otro producto, ¿verdad? Que eso tal vez es lo que a veces no le vemos la oportunidad, ¿verdad? Nosotros pensamos que solamente es una bolsa, no, en realidad es un material que tiene un valor y ese valor lo podemos utilizar para crear negocio y para crear empleo. Entonces, cuando vemos este tipo de iniciativas, lo que nosotros queremos es ojalá hayan más empresas de esas que se dediquen al procesamiento, que cerremos el círculo, que es lo que les comentaba anteriormente. Economía circular es lo que ya otros países como Holanda, en Europa se ha manejado, que es que todo sea 100% reciclado. ¿Qué significa eso? Que si usted consume un producto o un producto con ese empaque, que ese empaque sea casi que prácticamente todo reciclado. Desde el diseño, el sector y la industria, inclusive las otras industrias de las cuales se suministra plástico, por ejemplo, la industria alimentaria, la industria agrícola, todas estas industrias somos transversales porque ocupan del plástico. Entonces, desde el diseño partimos hacia que ese producto vaya diseñado para que pueda ser completamente reciclado. Eso es economía circular. Todo es reciclable en plástico. En Angie, realidad, por ejemplo, sí. cuando utilizamos, se me viene a la mente, platos, vasos y todo lo que es desechable, que llama uno para una fiesta o en la misma casa, eso queda sucio y queda con sus manchas de comida y todo eso, ¿se puede reciclar también o no necesariamente? En realidad, vamos a ver, la dificultad no está en lo reciclable, sino hacia qué lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque como es un sector de mercado, por así decirlo, depende cómo entregan su producto, así va a ser valorizado. ¿Por qué es que realmente ese casi no se ha utilizado? Porque viene sucio, que es el que pasa con el que se recoge de las playas, ¿verdad? Muy bien, muy buenas iniciativas. Nosotros mismos hemos participado en limpieza de playas. Sin embargo, cuando ya recogemos ese plástico, está sucio. Está incluso ya poroso, ya no tiene la misma calidad. Meterlo a un sistema para poderlo reprocesar ya no va a dar la calidad necesaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Existen otras alternativas. Incluso creo que en la misma asamblea hay un proyecto de ley para incorporar dentro del asfalto productos reciclados, valorizados, entre esos el plástico. Entonces, no necesariamente que no se haga. No es que no se puede hacer, sí se puede hacer, y hay tecnologías que se están haciendo, hay concreto, hay asfalto, entonces ese tipo de plástico que, por decirlo así, nadie quiere, en el reciclaje normal, porque ya viene sucio, se puede incorporar a estas nuevas iniciativas, y sí se puede procesar. Eventualmente, si se pudiera hacer una especie de encadenamiento, podríamos llevar ese plástico hacia estos otros productos, entonces no necesitaríamos que esté 100% limpio, ¿verdad? Sino que podemos hacerle un proceso. Hay otras iniciativas que no son, nosotros estuvimos en ese proceso, como lo que es EcoBlock, pero bueno, ya esas son otras iniciativas, pero esas propuestas de que agarremos ese plástico que de repente nadie quiere porque está sucio, porque no está en las condiciones óptimas, se puede hacer. De hecho, el poliestireno, que recientemente se hizo una prohibición de poliestireno expandido, aquí hay una empresa que procesa todo el poliestireno, que es el que viene, no sé si lo ubican, el que vienen en los productos electrodomésticos, que son como unas bolitas. Ajá. Es esto que protege para que el electrodoméstico... Pero es como el conocido como estereofón. He conocido, es que eso es más que todo una marca en realidad, pero sí... Bueno, ahí casi siempre sí las personas No, está bien, visualizan así. exactamente, es el que conocimos tradicionalmente como estereofón, hay que una empresa lo procesa, y lo procesa, y lo procesa, y lo procesa. Entonces no es que no se pueda, es que dependiendo de las condiciones y los requerimientos, así se puede hacer. Lo que pasa es que como aquí nadie requiere o no hay una obligatoriedad, por así decirlo, de que algo tenga reciclado, tal vez no hay la demanda necesaria para que algunos negocios salgan a flote o para que algunas otras personas se incursionen en esta industria. Ahora que usted mencionaba lo de los ecoblogs, mucha gente los está haciendo y cogen las botellitas sí. y empiezan a echar las bolsitas. ¿Dónde se puede entregar eso? Hay algunas personas que lo hacen, pero no saben exactamente a dónde los van a llevar o qué van a hacer con ellos. Sí, en realidad, bueno, si no me equivoco, eso es una iniciativa de una municipalidad y también con otras alianzas que hay. Realmente de esos es muy interesante porque generalmente algunos plásticos que son como decir combinados, que tienen mezcla de plásticos, son otros que son difíciles de combinar, ¿verdad? Que son difíciles de reciclar. Entonces, como están combinados, son muy difíciles de separar porque
es con calor, entonces es casi que imposible que una filminita pueda separarla. Sí, realmente, bueno, ese no lo desconozco exactamente dónde va, porque es un proyecto de una iniciativa más privada, ajá, pero sí sé que se utiliza para los agregados se está utilizando en el país para agregados de cemento y crear bloques con combinaciones con concreto. Entonces incluyen un porcentaje de plástico de este tipo y lo incorporan dentro de una conformación de un bloque de concreto. Entonces un bloque puede, según entendí, era como un 10% que lleva de plástico, entonces es bastante. Ahí es donde yo le digo que sí hay formas nada más que hay que incentivar un poquito más al consumidor y que las mismas... Creo que se hace hasta asfalto también, a base de plástico. Sí, se utiliza, bueno, se ha hecho pruebas y aquí se han hecho pruebas y se está tratando de incentivar lo que son asfaltos verdes, que le llaman, que es cuando se incorporan materiales revalorizados. Perfecto. Ya tenemos también vía telefónica a Álvaro Zagod, él es abogado ambientalista, una parte también importante en este proyecto, en estos temas, lo que es la parte ambiental y la defensa de la naturaleza en ese sentido. Don Álvaro, estamos hablando aquí con el don Eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, y también doña Angie Ramírez, vocera de la Cámara de Plástico. En la Asamblea hay varios proyectos, el de Edwin Macis es el que entiendo que ya pues está más encaminado en este ámbito de regular el uso del plástico. ¿Cuál es la posición desde ustedes? Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando. Hay que tomar en cuenta algo de lo que está hablando ahora la expositora, que en la Unión Europea y también en nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos está previsto el principio de la cuna a la tumba. Yo creo que mucha gente se resiste, no ha entendido cómo se maneja la dinámica de ese principio, y es que precisamente las personas que están trayendo cualquier tipo de material tienen que ver cómo maneja sus residuos desde que los fabrica hasta el final. Esto desde hace muchísimos años, pero parece que el sector de la empresa plástica están como nuevos, están diciéndose vamos a perder fuentes de trabajo, etcétera. Siempre que hay un proyecto ambiental, esto hay que tenerlo y partir de eso, siempre que hay un proyecto ambiental, una iniciativa con un matiz ambiental, siempre va a haber resistencias muy grandes. Yo creo que aquí la empresa del plástico se ha resistido, dicen vamos a perder fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. El problema es, y bien serio, es la contaminación que se está dando en nuestros mares, en nuestros ríos y demás. Únicamente las empresas del plástico ven la inmediatez, mas no ven qué está pasando y de dónde vamos a depositar precisamente esa cantidad de residuos que no puedan ser reciclados o reutilizados, ¿verdad? Este es un problema bastante serio y nadie le gusta que lo toquen. Aquí el diputado Macis y otra gente del sector PUSC y demás se resisten, precisamente están defendiendo los intereses de este sector, mas no ven más allá de la nariz, no ven el futuro, no ven que nuestros mares están siendo contaminados. Una isla de plástico recorre precisamente nuestros mares de un tamaño inmenso. El principio de derecho ambiental de la progresividad es el que está y debe de implementarse y ya está previsto en diferentes normas y en diferentes sentencias de la Sala Constitucional, pero la gente se resiste y dice no podemos hacer nada, vamos a perder fuentes de trabajo y repito, se resisten al cambio sin ver que estamos en una época, en un momento crucial donde si no tomamos decisiones ya, o sea, no sabemos a dónde vamos a llegar de aquí a 50 años. ¿Cuál es lo que más les preocupa a ustedes como ambientalistas, don Álvaro? ¿Hace falta tal vez un poco de conciencia por parte de la población o de proyectos, justamente como lo hablaba y lo mencionaba usted mismo, más fuertes o incluso un cambio en la industria? Bueno, todo eso que está usted diciendo, yo creo que una política precisamente ambiental vinculada al plástico no es simplemente educación como ir a escuelas y diferentes centros educativos a hablar en las universidades, no. Precisamente una política ambiental integral, en este caso con el manejo de los residuos plásticos, implica incluso hasta imposición de tributos
Todo esto es al final de cuentas educación, donde el consumidor va enterándose de qué efectos hay, qué efectos se producen con el mal manejo o el desmedido manejo o desmanejo de los residuos plásticos. Yo creo que todo esto nos va a ir motivando a hacer ese cambio. No estamos para jugar de casita y que, como he oído el diputado Macís, de que ellos querían un proyecto que fuera más educativo. No, ya ese momento de que fuera más educativo, simplemente por ir a dar cursos, ya eso pasó. En este momento tenemos que tomar medidas serias y yo creo que desestimular la empresa del plástico y motivar a que haya una reinversión precisamente para hacer ese cambio, ese salto que tenemos que dar, hacia eso es lo que tenemos que ir. Y al final de cuentas, esto también es un proceso educativo. Y si no hacemos esto, el desastre va a continuar. Y si ya hay varios estados a nivel internacional, Senegal, Chile, ustedes han hablado aquí ahora, México, etcétera, que han tomado decisiones para hacer prohibiciones respecto al plástico, yo creo que Costa Rica, que siempre ha sido catalogada como un estado verde, un país verde, así nos promocionamos a nivel internacional, nos estaríamos quedando bastante atrás si nos ponemos en iniciativas de que únicamente se venga a regular lo de las pajillas. Yo creo que hacer una ley para regular que no haya pajillas en los restaurantes cuando ya se han implementado estas disposiciones en muchísimos, por parte de muchísimos empresarios del sector del restaurante, yo creo que eso es quedarnos muy atrás, o sea, eso es jugar de casita con la materia ambiental. Doña Angie Ramírez de la Cámara de Plástico quería referirse justamente a lo que usted menciona, don Álvaro. Adelante. No, nada más es una consulta. Nosotros hemos buscado en el sector de la industria buscar otras alternativas. Sin embargo, en muchas aplicaciones es muy difícil cancelar los materiales que tenemos, específicamente, por ejemplo, en el sector de la industria alimentaria, que es mucho de lo que se fabrica aquí. Todo lo que son empaques y envases para alimentos, se utiliza muchas veces el plástico no solamente por una cuestión de acceso, ¿verdad? Que es muy versátil, tiene la facilidad que tiene, se amolda, tiene diferentes formas, sino que también abarata los costos de los productos, también por eso se utiliza. Las opciones que hay o las otras alternativas no necesariamente se apegan a las exigencias que requieren algunos productos, por ejemplo, de FDA o de inocuidad de alimentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de migrar a otros lugares, es que en el momento no hay un material que pueda ser 100% sustituto en este tipo de productos. Entonces, sí, probablemente en algún momento el mundo vaya hacia una migración hacia otro tipo de material, pero por el momento, y esto no es una cuestión mía, ¿verdad? Sino ya es una cuestión tecnológica. No hay un reemplazo total que podamos decir, eliminemos el plástico que existe en los productos ahorita actualmente y que podamos sustituirlo. Entonces, cuando hablamos de impuestos, ahí sí es muy importante aclarar que no podemos, se está proyectando un impuesto para disminuir el consumo de plástico, pero no necesariamente. Realmente mucho de lo que hay de plástico no se puede sustituir. E incluso a nosotros lo que nos preocupa es que esa disminución que pueda darse por algún otro material que se utilice pueda ser incluso más dañino al ambiente. O sea, los otros materiales que hay que parecieran ser más amigables, no necesariamente, porque nadie ha hecho un estudio de huella ambiental en el ciclo de vida. Muchos de otros materiales ocupan más agua, más energía, emiten más gases de efecto invernadero en su producción. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista incluso de la política de descarbonización que tiene el gobierno actual, no son compatibles, porque entonces estamos generando más gases de efecto invernadero. ¿Cuáles no se pueden sustituir y cuáles, por ejemplo, serían aún más contaminantes? Porque, bueno, por ejemplo, en la Caja Costarricense de Seguro Social ya no dan bolsas de plástico, sino que bolsas de papel. ¿Cuáles son esos sustitutos que podrían estar generando pues mayor contaminación? Sí, es que en realidad yo quisiera aclarar aquí que todo tiene un impacto ambiental. O sea, realmente todo. Cualquier material, e incluso nosotros como seres humanos, el solo hecho de existir, tenemos un impacto a la naturaleza, al ambiente. Entonces no podemos esperar que haya un material mágico que venga y que nos dé cero impacto, porque el solo hecho de producirlo, de extraer de la naturaleza, ya tenemos. Sí, en el caso del papel hay estudios que han hecho comparaciones, incluso en la misma Europa, donde recientemente un estudio habla de cómo la bolsa de papel en comparación con una bolsa de plástico requiere hasta 3 veces más recursos. Y que aparte de eso,
si ustedes lo ven, necesita mayor material en una bolsa para soportar un mismo peso que una de plástico. Por ejemplo, necesitas más material. Entonces, nosotros lo que nosotros hemos solicitado es, está bien, hay un problema de contaminación, pero ese problema de contaminación se apega a la gestión de residuos. Pero cuando vamos a analizar un material, tenemos que hacerlo desde todo su ciclo de vida, desde que lo extraemos como materia prima hasta que llegamos a la producción y su disposición. Entonces, hay que analizarlo todo, porque al final, parece mentira, pero el plástico, cuando salió a la luz del mundo, vino a solucionar un problema que había hace mucho tiempo, que era la tala indiscriminada de árboles. Lo que hizo fue sustituir. Entonces, no hay ningún producto, y aquí no quiero decir que el plástico, que el papel es malo o que el vidrio, el aluminio, no hay ni un solo material ahorita que no tenga un impacto. Sin embargo, lo que tenemos es que medir ese impacto para valorar cuáles son las opciones y cuáles son las aplicaciones en las que eventualmente nosotros como consumidores y como sector y sociedad civil podemos ir migrando hacia uno o hacia otro material. Don Eric Gularte, presidente de Consumidores de Costa Rica. Sí, vamos a ver, efectivamente, aquí nos encontramos ante una situación que hay que resolver. Y esa situación, reitero, tiene que resolverse desde un tema de disposición de desechos. Hay leyes, puede haber resoluciones de la Sala Constitucional, pero lo cierto del caso es que cuando yo salgo a dejar mis desechos, así los separe, todo va a ir a dar al mismo camión de basura y va a dar al mismo vertedero. Esa es la realidad que tenemos hoy. Mientras esa realidad no varíe, difícilmente los consumidores podamos llegar a tener un impacto positivo en la naturaleza, pero reitero, al final de cuentas todo va al mismo lado. Y eso es importante cambiarlo. Y eso tiene que darse en un proceso con las municipalidades, tiene que haber opciones para que el consumidor pueda tener lugares donde depositar sus desechos clasificados. No sé si desde ustedes, desde consumidores, existe ya o podrían hablar de proyectos de mayor educación, de darle mayor educación al consumidor. Sí, es que ese precisamente es el otro tema. Yo creo que el tema de educación no se debe demeritar bajo ninguna circunstancia. No se trata de simplemente dar cursitos, se trata de llevar adelante una nueva cultura de consumo más apegada a los valores ambientales, que incluso las nuevas generaciones son los que lo vienen empujando. Vamos a ver, el tema de las pajillas se da precisamente por un cambio cultural que no necesitó de una ley, y en donde ya aún la persona pidiendo que haya pajilla en muchísimos lugares se dice, no, mira, es que ya nosotros no damos las bebidas con pajilla o no damos las bebidas con tapa. Vamos a ver, yo creo que ese cambio cultural motivado por temas de educación, que no son sencillamente cursitos o charlitas, ya se está dando en la población, pero tiene que incentivarse a través de mayor información. Y esa información tiene que darse no solo por parte del gobierno, sino incluso por organizaciones de consumidores y organizaciones ambientales y por la misma industria, porque al final de cuentas esos esfuerzos mancomunados son los que van a producir un impacto real en la población. Pero ¿considera usted, don Eric, que vamos un poco como atrasados, como caminando lento en ese proceso, considerando que... En ese hay un montón de temas, efectivamente vamos atrasados y hay que recuperar el tiempo perdido. Pero vamos a ver, mediante prohibiciones tajantes al consumidor que se ha demostrado a través del tiempo y en diversos mercados que no funcionan, mediante la imposición de tributos que al final de cuentas hacen más caros los productos que la gente no puede pagar, sobre todo en la situación económica en la que estamos actualmente, en donde tenemos miles de familias a las cuales usted les dice que les va a costar 100 colones más X producto y ya por eso no lo pueden pagar. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de políticas. Don Álvaro Zagoda, abogado ambientalista, continúa vía telefónica con nosotros. Costa Rica tiene la meta de ser carbono neutro en el 2050 y cero emisiones en el 2021, pero si estamos hablando de que todavía está lento el proceso con la educación, el tema del uso adecuado del plástico, el reciclaje del plástico y demás desechos que son reciclables, ¿cómo vamos a avanzar en una meta que tenemos ya próxima si no tenemos todavía esa cultura arraigada, don Álvaro, y en ese tema ambiental que ustedes pues han trabajado bastante en eso, defienden, pero parece que los costarricenses todavía no del todo estamos en esa línea? Sí, gracias. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que se estaban refiriendo los panelistas anteriormente. Es que se ha hablado, parece que como la expositora estaba hablando antes del sector plástico,
como que es una prohibición al plástico absoluta. Yo creo que al final de cuentas parece que nunca leyeron el proyecto de Paola, en el sentido de que era no para todos los plásticos, y yo creo que esto llamar y decir que es una prohibición a todos los plásticos, tal y como lo acaba de decir ahora, es sumamente serio. Eso no era cierto y quiero desmentirlo porque parece que o no se leyeron el proyecto, nunca les interesó, o aquí ya no interesa hablar de ese tema, pero no era así. Era una situación paulatina y para ciertos plásticos de un solo uso sí había una prohibición y para los demás era precisamente una situación de ir dando una transformación y para eso se imponían impuestos y otras situaciones. Que los impuestos, sí es cierto, para los consumidores puede significar un traslado, pero hay que tomar en cuenta de que si no es aquí, hay otros sectores que también se van a estar afectando, como es el sector de pesca, como es el sector marino, la pérdida de biodiversidad marina por la gran cantidad de plásticos de todo tipo, o sea, es bastante serio. Entonces, no podemos pensar en la inmediatez. ¿Qué va a venir ahora en el futuro? Bueno, estamos entrando en la época del antropoceno o la edad geológica de los humanos y precisamente los plásticos han contribuido, el mal manejo de los residuos plásticos ha contribuido precisamente a que ese proceso de antropoceno se nos venga y se haya acelerado. Si no tomamos medidas urgentes y dejamos de pensar en la inmediatez, el problema es que no sabemos a dónde van a llegar. Proyectos, iniciativas para transformar precisamente y hacer una reconversión de toda la industria, era lo que planteaba el proyecto de Paola, pero al parecer esto no interesó y ganaron las fuerzas de la empresa del plástico, donde se exoneraba incluso para hacer esa reconversión en la parte industrial y que colaborara y formar un fondo, etcétera, para beneficiar y que se diera ese paso, esa transformación hacia productos más amigables con el ambiente. Todo esto fue traído abajo, donde la Cámara del Plástico, las asociaciones del plástico, las empresas del plástico, etcétera, todo esto definitivamente ganaron un pulso. No podemos hacer nada si seguimos únicamente, como hablaba antes, con cursitos, donde hablamos de que tenemos que crear una ética, que tenemos que crear... No, ya ese momento pasó. Si no tomamos decisiones en el aquí y en el ahora, ¿quién va a tomar decisiones cuando ya el asunto sea totalmente irreversible? La no aplicación del principio de progresividad, como estaba planteado en ese proyecto, que se fue al traste, yo creo que nos va a traer consecuencias muy, pero muy serias, si no seguimos precisamente tratando de implementar que haya un cambio radical de conciencia. Pero un cambio radical de conciencia es por la que ocupamos que se dé ya, no es para dentro de 15 o 20 años. Ese es el problema bastante serio que nos preocupa al sector ambiental, que parece que no tiene eco en los diputados de la Asamblea Legislativa y en otros sectores, ¿verdad?, que se aferran a no hacer cambios y hablan incluso de forma genérica, donde parece que no conocían los proyectos de ley que estaban en la Asamblea Legislativa. Adelante, ustedes pueden contestar. No, en realidad, don Álvaro, yo le entiendo esa preocupación ambiental y yo creo que en realidad todos en general como país, y él lo mencionaba muy bien, somos un país que tradicionalmente nos conocemos como verde. Yo creo que aquí la preocupación no es cuestionable. Yo creo que lo que hemos tenido alguna diferencia es con la solución. ¿Por qué? Porque sí, claro que sí, el proyecto de impuestos, claro que lo he leído. La segunda versión del texto sustitutivo del texto que proponía un impuesto viene incluso y aumenta su rango hacia lo que son plásticos reciclados, un impuesto de 10% a materia prima de plástico reciclado. Y lo que son plásticos de uso prolongado, como lo denomina la legisladora o el legislador que lo redactó, la legisladora en este caso, incluso habla de bolsas de plástico de un solo uso. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, el tema de plástico de un solo uso está como muy generalizado. ¿Qué es un solo uso? ¿Es solamente la bolsa que le dan en el supermercado a uno o es el envase de algún producto alimenticio que consumimos diariamente? Porque realmente es un plástico de un solo uso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos y que sí había una afectación al consumidor?
y que el mismo estudio de la Universidad de Costa Rica lo establecía en una de las perspectivas, en uno de los panoramas que ellos proyectaban, era que al final de cuentas, un impuesto a los plásticos de un solo uso, que en este caso podría bien por interpretación quedar en la bolsa del arroz, en la bolsa de frijoles, en la bolsa del azúcar, en la bolsa del café, en los empaques de los diferentes alimentos, en los empaques de galletas, al final no vamos a poder sustituirlo, porque en este momento, como en algún momento se sugirió que fuera una bolsa de papel para empacar arroz, eso por inocuidad no podemos hacerlo. Por forma del mercado de larga vida, digamos, de ciclo de vida en un anaquel, no podemos poner una bolsa de papel, simplemente por inocuidad. Yo necesito que esa bolsa me proteja el producto que contiene adentro, por cuestiones de inocuidad de alimentos, incluso por reglas del Ministerio de Salud. Entonces, lo que nosotros vemos no es que no haya una conciencia, y desmiento completamente eso, no es que no haya una conciencia. Yo creo que lo que hemos diferido es en la solución. Y en esa solución es en la que nosotros proponemos el tema de economía circular y el reciclaje. ¿Por qué? Porque si no vamos a poder sustituir una bolsa de arroz, porque por inocuidad, o sea, para que el alimento sea seguro, no podemos hacerlo, entonces garanticemos que esa bolsa de arroz sea reciclada. No afectamos empleos y al mismo tiempo estamos garantizando que esa bolsa no vaya ni al mar ni a los ríos, ni que no haya un relleno sanitario, que es como muchas veces pasa acá. Que sería ir a dejarlos a un centro de acopio. Exacto. O incluso lo mencionaba don Eric, en algún momento las municipalidades, pues sí, las municipalidades tienen un rol importantísimo aquí, importantísimo. Y ya sea por voluntad o ya sea por falta de recursos, no se ha podido lograr. Y aquí no se trata de ir a achacar culpables, porque en realidad el plástico no es se ha satanizado el material plástico, pero el material plástico ha venido a facilitar y a tener acceso a la población de un montón de productos. Digamos, si fuésemos tan no plástico, no estaríamos usando ningún celular, no estaríamos usando nuestros carros, no estaríamos usando cualquier herramienta tecnológica que va de la mano con el avance de la tecnología. Entonces, sí, hay aplicaciones en las que podemos ir mejorando en la disposición o ir migrando a un plástico compostable. Pero hay que irlo haciendo consensuadamente y yo creo que, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad, porque sí, Costa Rica tiene una imagen verde, es cierto, y yo sé que tenemos que ponernos esa bandera de ir adelante en esas iniciativas, pero lo que nosotros creemos es que es necesario mayor sensatez y hacerlo pausadamente, porque el país en este momento requiere eso. Bien, tenemos que cerrar. Don Eric Ulate, de Consumidores de Costa Rica, un minuto para su cierre. Sí, yo reitero que aquí el tema debe abordarse de manera integral y tiene que darse a partir de temas de educación, tiene que darse con una acción fuerte del Estado, también de verificación, pero sobre todo darle alternativas al consumidor para que tenga posibilidad real de clasificar los desechos que tiene. Mientras esa posibilidad no exista, sinceramente, como dice don Álvaro, estamos jugando de casita y lo cierto del caso es que podrá haber legislación y votos de la Sala Constitucional al respecto, que en la práctica eso no existe hoy. Mientras no exista, la verdad es que no vamos a tener una solución integral a este y otros temas relacionados precisamente con los desechos de los consumidores. Bien, agradecemos también a Álvaro Zagot, abogado ambientalista, quien nos acompañó en el tema de la revista del día de hoy. Hasta aquí la revista. Muchísimas gracias por su compañía. Buenos días.